Eres bueno, Señor, y estamos contentos en esta mañana porque sabemos que tu fidelidad está en nuestras vidas, porque sabemos que tú has sido bueno y queremos aprender a contentarnos, alegrarnos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Por eso te exaltamos, por eso te adoramos y creemos, Señor, firmemente en nuestro corazón que tú eres el dador de vida y es por ti que estamos en esta mañana. Gracias, gracias. Ofréndale unas palmas al Señor y dile gracias, gracias Dios. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. Gracias Dios. Te invito a que saludes a dos personas. Diles cómo están, cómo te llamas, es la primera vez que nos acompañas. Que se pueda sentir como en casa. Y les invito a que podamos tomar también asiento. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de los que somos papás hemos encontrado actitudes en nuestros hijos que no nos gustan? Todos, ¿ah? Y verdad que casi todos hacemos esta pregunta: ¿a quién habrá salido? ¿De dónde habrá sacado este chamaco eso? Y hace poquito me encontraba, ya ven que ahora anda de moda, pues que el TikTok y que el Facebook y que puras esas cosas, ¿no? Me han platicado, yo casi no lo veo. Hay un video donde está una mamá diciéndole a la niña y le dice: ay, yo no sé por qué tienes un carácter tan feo. Y la niña dice: tenemos, mijita, porque somos iguales. ¿Sí lo han visto? Se los voy a mandar. No, Viri. ¿Tienes TikTok, Viri? Te lo voy a mandar. La niña dice: tenemos porque somos iguales. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que muchas de nuestras conductas son aprendidas? Todas son aprendidas. El otra vez decía en una plática de matrimonios, un matrimonio que estaba compartiendo, decía que después de ciertos años de casados, el esposo o la esposa comienza a tener ciertas gesticulaciones que hace el marido. ¿Sí se han fijado? Que de repente ya la esposa no hacía esa gesticulación y de repente la empieza a hacer. Si tú conoces a alguien que fue tu amigui toda la vida y de repente se casa y al rato ves que las gesticulaciones que hace su esposo ya las empieza a hacer ella. O al revés, ¿por qué? Porque todo lo aprendemos, todo lo imitamos. El carácter no es muy diferente a esto. Si tú ves a tus hijos y tú ves a tus hijas y ves y dices: ay, ¿por qué son así? Si te paras frente al espejo y eres honesto y honesta, te vas a dar cuenta que mucho de lo que hacen tus hijos y que no te cae bien, tú lo tienes. Aquí pueden decir ouch, ¿ah? ¿Por qué? Porque son conductas aprendidas. Y algo que me gusta, y en estos días estábamos en un lugar, no me acuerdo en cuál, y mi niña nos dice: ¿qué versículos se saben? Nos preguntó. Y empezó a sacar ahí la Biblia en el teléfono y dijo: a ver, díganme uno y vamos a ver si es cierto. Y empezamos a decirle, y yo le dije Mateo 6:33, que dice: más buscad el reino de Dios y justicia, pero lo sacaron en otra versión. Y yo le digo a mi esposa: no es ese. Y me dice: sí, nomás que está en otra versión. Y yo: con razón, dije, no empieza igual.
Pero también le dije Salmo 37:4, y este lo leyó yo creo que en la versión Reina Valera, y dice: deleítate a sí mismo en el Señor, ¿verdad? En Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La clave para que haya ese conceder de las peticiones que hay en nuestro corazón, la clave es deleitarnos. Ahora, el deleitarse, ¿cuántos creen que es algo que se tiene que aprender? A ver, levanten la mano, ¿quién cree que el deleitarse es algo que se aprende? Ok, ¿cuántos creen que no se puede aprender el deleitarse? ¿Verdad? Es que yo estoy bien enojón y así soy. No, yo soy bien márgaro y nadie me va a cambiar. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Este no lo traía, no se los dieron los muchachos. Vamos a leer Filipenses 4:11. Yo sé que todos nos sabemos Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero 2 versículos antes viene algo bien importante que quiero que nosotros leamos. Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado de mí, de lo que también estabais solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra importante aquí es he aprendido, porque de todo nosotros aprendemos. En nosotros está el aprender, deleitarnos en Dios. Tenemos que aprender a gozarnos. He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a estar contentos? Porque es difícil, ¿verdad? Es difícil siempre estar contento. Yo conozco personas que siempre están con la sonrisa en los labios. De hecho, me acuerdo de una persona en la secundaria que le decíamos el Sonrix. No porque se parecía al maguito de los dulces, sino porque siempre andaba sonriendo y le decíamos el Sonrix, y así se le quedó. Y todavía de vez en cuando que lo llego a ver en la calle, lo veo así como que, y dije, el Sonrix no cambia. Siempre está alegre. ¿Por qué? Porque él aprendió a estar así. Y pasara lo que pasara, él siempre estaba alegre. Pero hay personas que aunque les pase cosas buenas, están enojados, ¿verdad? Ay, me vinieron a regalar un carro. Yo ni quería un carro. No, no es cierto, ¿ah? Yo me enojo, regálenme uno. Hay personas que no se contentan con nada. En cambio, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación, en la abundancia y en la escasez. No voy a entrar si hay abundancia o escasez. Lo que quiero yo resaltar es, según lo que dice el Salmo 37:4, es deleitarnos, es aprender a tener ese gozo en Dios. Pero nosotros tenemos que aprender. Ahora, el apóstol Pablo dijo algo muy cierto y dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy también de Cristo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo con Jesús? Ah, caray, ¿no era de sus discípulos? No, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Pablo? Antes se llamaba Saulo. ¿Qué hacía Saulo? Perseguir a la iglesia. Mató, consintió la muerte de Esteban a pedradas, ¿cierto o no es cierto?
Dice que iba camino a Damasco, iba respirando amenazas de muerte contra los cristianos, cuando de repente es confrontado por Jesús. Es la única parte donde yo veo que Pablo tiene un encuentro con Jesús. Pablo no anduvo con Jesús 3 años. Pablo no aprendió como los otros 12 discípulos de Jesús. Solamente tuvo un encuentro con él, porque él era perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que dice Pablo? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si él no anduvo 3 años como los demás discípulos, ¿de dónde aprendió Pablo a imitar a Cristo? ¿De dónde aprendió? ¿Alguien puede decirme de dónde aprendió? De una intimidad directa con él. Y dice, sean imitadores de mí como yo lo soy también de Cristo. Y algo que aprendió Pablo de Cristo es a deleitarse. Porque Jesús, sea cual sea la situación, él se deleitaba en su Padre. Él entendía que el deleite lo encontraba en Dios, en su papá. Entonces todo esto proviene de una buena comunicación con nuestro Creador. El aprender a deleitarnos va a venir a nuestras vidas de tener una buena relación con Dios. Y según el Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, la exhortación, la invitación en este salmo es a deleitarnos. Y vamos a ver lo que está escrito en Cantares 2:3. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros, vamos a ver 5 puntos rápidamente de cómo deleitarnos en Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a deleitarnos en la comunión con nuestro Padre. Y dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce, ¿qué? A mi paladar. ¿Cuántos de nosotros tenemos el tiempo para sentarnos y deleitarnos en su palabra? Ahorita que empezaron los estudios, todos los maestros tenemos la consigna de invitar a los alumnos a 2 cosas. Bueno, 3. Que cumplan con sus tareas, que tengan un compañero de oración y que tengan un devocional diario. Son 3 puntos importantes que como maestros queremos que tengan los alumnos: sus tareas, compañero de oración y un devocional. ¿Qué sucede en los devocionales? Que ellos tienen que comprar un cuaderno, los maestros les dicen qué libros van a estar leyendo durante este trimestre, y en ese trimestre, según lo que lean, van a estar haciendo un devocional de algo de lo que hayan leído les haya alimentado. Entonces, tienen que tomar el tiempo para sentarse y deleitarse. ¿Quién sabe lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado, ¿qué? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más? Sino que en la ley de Dios medita, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y luego dice, no así bueno. Pero me quedo con esta parte, con esta primera parte. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. ¿Saben por qué no anda en consejo de malos? Porque ha tomado el tiempo de estar junto a esas corrientes de agua. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo, ¿me pueden volver a poner el versículo de Cantares? Si nosotros nos tomamos el tiempo de estar bajo la sombra de ese deseado, de ese amado, y empezar a tomar de ese fruto, nos va a saber dulce a nuestro paladar. Pero tristemente se nos hace difícil tomar un tiempo para Dios. Se nos hace difícil apartar un tiempo en nuestra vida diaria, dentro de nuestras ocupaciones, nuestras carreras. Se nos hace difícil apartar un tiempo para Dios. Por eso, cuando nos empiezan a hablar de la palabra, cuando nos empiezan a predicar,
empieza a suceder algo muy raro en nuestras vidas y nos da sueño. Nos aburrimos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a deleitarnos en Dios. ¿Alguien ha conocido a una persona que a primera vista te cayó mal y ahora es tu mejor compa? Cuando yo me empecé a ser cristiano, trabajaba en una estación de radio y me acuerdo que nos invitaban a todos lados, ¿no? Por ser de la radio. Ni cristiano era bien, pero nomás por ser de la radio me invitaban, porque la radio se hizo cristiana. Entonces, como trabajadores de la radio, teníamos que participar dentro de la programación cristiana. Y por ende, todas las iglesias daban por entendido que yo era cristiano, y no era cristiano. Yo trabajaba en la radio la compraron unos cristianos y me pusieron a trabajar bajo sus reglas. Entonces yo presentaba a Marcos Witt, a Jesús Adrián Romero, me decían lee esto, di esto, y pues yo lo leía y lo decía, porque yo tenía el permiso de parte de la Secretaría de Radiocomunicaciones de hablar. Ellos no lo tenían, yo sí. Entonces si alguien quería decir algo me decían, te toca decir esto, y yo lo leía, pero pues ni sabía lo que leía. Entonces la gente que escuchaba decían, ay, qué bonito pensamiento se aventó Pedro, que hay que invitarlo a predicar, y el Pedro ni cristiano era. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo empecé a tomar ese tiempo de aprender a deleitarme de lo que estaba escuchando. Y yo se los he dicho muchas veces, la primera canción que yo me acuerdo de un cristiano fue la de Tus ojos, que habla Marcos Witt, si la han escuchado. Yo me sentí tan identificado con esa canción, dije, Dios tiene el poder tan grande de sus ojos estar sobre mí y saber lo que yo estoy pensando. Y empecé a tener un deleite, en vez de obligación de leer las cosas por leerlas, de decirlas por decirlas. Empecé a tomar un deleite que al ratito yo ya podía decir algo porque nacía de mi corazón. Pero empecé a tener un deleite. ¿En quién? En Dios. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de gente cristiana, estaba rodeado de pastores que llegaban a orar, estaba rodeado de personas que llegaban a enseñarme de la palabra. Entonces empecé a entender quién era el amado y cómo tenía yo que tener una relación con él, y cómo tenía que empezar a tener un tiempo a solas con él. Entonces, para yo encontrar un deleite, lo primero que tengo que tener es pasar un tiempo con nuestro amado. Y cuando yo estaba en la radio, me acuerdo que me invitaron a un grupo de jóvenes a participar. Se llamaba Voz Juvenil. Y me invitaron dos de los cristianos jóvenes de en aquellos tiempos, ahorita ya están más grandes que yo. En aquel entonces eran jóvenes ilustres de feroz bigote, estaban bien guapones. Me invitaron a participar en ese programa, y yo me acuerdo que empezaron a venir muchos jóvenes de otras iglesias. Y llegó un muchacho y lo vi y me vio, y ¿qué creen? Nos caímos gordos. Nos caímos gordos. Y yo así como, el Alex y el Pedro y quién sé qué. Y un día platicando, ya éramos compas, y me dice él, oye, tengo que decirte algo. Y yo, ¿qué pasó, Alex? Y me dice, es que la primera vez que te vi, le digo, te caí gordo. Y dice, ¿cómo sabes? Y le digo, es que tú también me caíste bien gordo. Le digo, pues él se creía guapo y yo me creía más, imagínense. Estamos equivocados los dos, ¿no? Pero nos caímos mal y después fuimos bien amigos. ¿Qué fue lo que cambió de caernos mal a caernos bien? El tener una intimidad, una comunión, el conocernos. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, vas a querer pasar más tiempo con Él. Te vas a hacer amigo íntimo de Él. Y vas a empezar a apartar esos tiempos para encontrar ese deleite en lo que Él te quiere decir. Entonces, cuando la palabra me invita a deleitarme en Dios para que Él conceda las peticiones de mi corazón, antes de que esas peticiones sean contestadas, yo tengo que deleitarme en su presencia. Punto número 2. Debo de aprender a deleitarme
en su voluntad. Salmo 48:9. Debo de aprender a deleitarme ¿en qué? En su voluntad. Dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos de aquí les alegra obedecer a Dios? ¿Verdad? Es más, se las voy a poner más fácil. ¿Cuántos de ustedes se alegran en obedecer a sus papás? ¿Cuántos de ustedes se alegran en obedecer a su jefe? ¿Cuántos de ustedes se alegran en obedecer a su pastor? Vente a la oración, te espero aquí a las 10:30. Ay, el pastor. Es más, te la voy a poner más difícil. Vente a los estudios a las 9 de la mañana. ¿Ya? Nos cuesta deleitarnos en la voluntad de Dios. ¿Alguien ha escuchado de un hombre que fue enviado a Nínive y fue bien contento? ¿Cómo fue? No quería ir, estaba bien enojado. Este amigo Jonás estaba súper enojado de que Dios lo haya mandado a Nínive. ¿Y cuál era el enojo? ¿Cuál era el coraje? Decía, ay Dios, ¿para qué quieres que vaya a Nínive? Les diga todo lo que va a suceder si a final de cuentas te pide perdón y tú los vas a perdonar. Llegó un momento en que Jesús habló con sus discípulos y les dijo, bueno, ¿y a ti qué? Si yo los quiero perdonar, si yo los quiero amar, dijo el gringo, what is your problem, man? Si yo lo quiero amar, ¿a ti qué? ¿Cuál es tu problema? Tu problema es hacer lo que yo te estoy diciendo. El perdonar, el amar, el restaurar, eso me toca a mí. Cuando Pablo fue confrontado con ese encuentro con Jesús, quedó ciego y el Espíritu habla a un hombre que se llamaba Simón y le dice, vas a ir a la calle, no fue Simón, era la casa de Simón donde estaba Pablo ciego. Se me fue el nombre a quien mandó, Ananías. Le dijo, vas a ir a la calle 13, a la casa de un tal Simón y vas a encontrarte con un hombre que se llama Saulo y vas a orar por él. Y él dijo, espérame Señor, ¿no es ese Saulo el que nos anda matando? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Vas a ir? ¿Por qué? Porque instrumento útil me es. Yo si fuera Ananías no voy, la verdad. Capaz de que me está esperando con un cuchillo, ¿no? El tal Saulo ahí, ¿y para dónde corro? O sea, yo sí lo hubiera pensado. Pero vuelvo a lo mismo. A quien le toca perdonar, a quien le toca restaurar, a quien le toca enviar es a Dios. Tú solamente tienes que hacer su voluntad. Pero fíjense lo que dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. El hacer la voluntad de Dios y que te agrade, que te deleites, viene de una intimidad también. Está como cuando le decimos a los hijos, ¿verdad? Ve y limpia el cuarto. Van bien contentos, ¿verdad? Hasta brincan de contentos a limpiar el cuarto, ¿verdad que sí? A hacer sus camas ahorita en vacaciones. Los niños no quieren vacaciones porque saben que en la casa la mamá los pone a trabajar más, ¿verdad? ¿O me equivoco? Dicen, ay, si son vacaciones, no es que nos pongas a trabajar. Pero el deleitarnos en medio de la voluntad de Dios, la cual dice Romanos que es buena, agradable y perfecta, nos debería de provocar alegría, agrado. Pero no siempre es así, seamos honestos. No siempre es así. Hay veces que nos cuesta, que Dios te dice, tienes que ir y le vas a pedir perdón a aquel que te lastimó. ¡Ay, Señor! Él tiene que venir a mí, ¿cómo yo voy a ir a él? Y Dios te dice, no, tú tienes que ir. ¿Y nos agradamos? Pues yo creo que no tanto, ¿verdad? No tanto. Pero el deleitarnos a Dios también tiene que ver con que entendamos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y eso debe de provocar en nosotros un agrado.
Tan fácil como eso. Entonces, si reciben por ahí una invitación de parte mía, si reciben una invitación de parte de su líder, si reciben una invitación de alguien maduro en el evangelio para hacer algo, agrádense. Tiene que haber agrado en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de hacer algo grande con ustedes. Porque instrumento útil son cada uno de ustedes para el evangelio. ¿Y qué es ese evangelio? Buenas nuevas de salvación. Nosotros fuimos llamados a predicar esas buenas nuevas de salvación. Y esa es la buena voluntad de Dios para todos, que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Punto número 3. Que tiene que ver con el Salmo 37:4 que estamos leyendo. Tenemos que aprender a deleitarnos en Él, en el Señor. Ya habíamos explicado, ¿verdad?, la diferencia entre Salvador y entre Señor. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se aprendió la diferencia entre Salvador y entre Señor? A ver, ¿quién me dice? Lo he repetido varias veces desde aquí enfrente. ¿El Salvador qué hace? Me ama, dio su vida por mí, ¿verdad? Me perdonó mis pecados. ¿El Señor qué hace? El Señor es el que ordena, es el que manda, es el que dice. Tenemos que aprender a deleitarnos no solamente en ver a Jesús como nuestro Salvador, sino tener que verlo como nuestro Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Por qué? Porque Jehová es el que dice y nosotros tenemos que actuar. ¿A alguien le tocó jugar de chico Simón dice? ¿Verdad? A mí no me gustaba, la verdad, y menos en la alberca, se me hacía el juego más aburrido del mundo. Y Simón dice que vayas hasta el otro lado de la alberca, ¿no? Y ahí tenías que ir hasta el otro lado de la alberca. Y si hacías las cosas sin que Simón dijera, ¿qué pasaba? Perdías, ¿no? Tenían que decir obligatoriamente, Simón dice. Este juego puede parecer un poco, a mí le digo, no se me hacía tan divertido, porque creo que muy pocas veces nos gustan que nos estén ordenando. Yo he escuchado personas que dicen, yo voy a ser mi propio jefe. ¿Por qué? Porque no me gusta que me manden. Y hoy puede parecer muy emprendedor. Y está bien que tengas tu propio negocio. Pero si quieres tener tu propio negocio porque no te gusta que te manden, tienes un problema. Y ese problema se llama falta de sometimiento. Cuando Jesús tiene una plática con el centurión y el centurión le pide que vaya y ore, ¿verdad? Y Jesús va a ir, ¿qué le dice el centurión? Espérate, Jesús, no es necesario que vayas. Yo he aprendido, yo he entendido, porque soy un hombre que está en autoridad, pero también está bajo autoridad, que si yo le digo a uno, ven, viene, si le digo al otro, ve, va, porque lo he entendido. El estar bajo autoridad, Jesús dijo, de cierto les digo que no he visto tanta fe como la de este hombre. ¿Y de dónde viene su fe? Del sometimiento. Y tú dices, ¿qué tiene que ver la fe con el sometimiento? Tiene que ver mucho. Porque ¿cómo puedo yo, Pedro, someter mi vida a alguien que no he visto? ¿Cómo puedo yo, Pedro, someter mi vida a alguien que no me tocó verlo? He visto en las películas, he leído en la Biblia que Jesús vino a esta tierra, que nació de una virgen, que fue hijo de un carpintero, que tuvo 12 discípulos, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, pero yo no lo vi. Entonces, ¿cómo puedo yo someter mi vida a alguien que no vi? Tengo que entender su autoridad. Y yo le puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes vieron a Jesús?
¿Estuvieron ahí cuando lo crucificaron? ¿O estuvieron ahí cuando gritaron, crucifíquenle? ¿O estuvieron ahí cuando fueron los discípulos corriendo y dijeron, ha resucitado? Entonces, ¿por qué creen en Jesús? Por fe. Y esa fe me lleva a estar aquí hoy donde estoy. Porque he decidido entender que mi vida está sometida a una autoridad que no es terrenal, sino es espiritual. Ese sometimiento a algo espiritual me lleva a un sometimiento a algo terrenal. Porque la Biblia dice que lo que se hace en el cielo se haga también aquí en la tierra. ¿Y qué se hace en el cielo? Todos los ángeles están sometidos a la autoridad suprema de Dios. Y si nosotros pedimos que lo que sucede en el cielo sucede en la tierra, nuestras vidas también deben de estar sometidas a una autoridad. Entonces, Dios te dice, el Señor te dice, no solamente me veas como Salvador, también mírame como tu Señor. Aprende a rendirme cuentas. Aprende a buscarme antes de tomar una decisión. Aprende a involucrarme en tus proyectos. Aprende a involucrarme en esto. Porque a veces se abren puertas y decimos, es que Dios la está abriendo. Espérate, antes de entrar en esa puerta, pregúntale, Dios, ¿quieres que entre? Esta puerta, Dios, es de ti. No es que me conviene porque, híjole, mira, es una gran oportunidad. Sí, pero viene de Dios. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que esperar. Por eso la Biblia dice, ¿quién de ustedes que va a comenzar un proyecto no se sienta, calcula para ver si va a alcanzar, no vaya a quedar avergonzado? Entonces, el ver a Jesús como Salvador es bien padre, es lo más bonito que hay. Pero aprender a verlo como Señor tiene que causar un deleite en nuestras vidas. El aprender que hay autoridades terrenales a las cuales nos tenemos que someter debe de causar un contentamiento en nuestras vidas. Pero muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque traemos ese pensamiento, ¿verdad? Ni mi marido me exige, ¿cómo alguien más me va a decir? Si ni a mi papá ni a mi mamá ahora, ¿verdad? Entonces es ir entendiendo esa parte, que Jesús es un Señor, y como Señor Él ha dejado en esta tierra también autoridades a las cuales nos tenemos que someter. 4, nos debemos de aprender a deleitar en su palabra. Salmos 119:16 dice lo siguiente: me regocijaré ¿en qué? En tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. ¿Se acuerdan cuando un día Dios habló con Moisés y le dio las tablas que estaban escritos, los 10 mandamientos? ¿Por qué creen que Dios le dio esos 10 mandamientos a Moisés? ¿Por qué creen? ¿Porque no había mentirosos? ¿Porque no había adúlteros? ¿Porque todos honraban a sus papás? ¿Porque no tenían ídolos? ¿O por qué creen que se los dio? Porque había todo eso y más, ¿verdad? Ahora imagínense que llegue Moisés y le llame a ¿alguien de aquí se llama Simón? Nadie, va. Bueno, no crees, David, y yo tampoco, pero bueno. Imagínense que llegue Moisés y le diga, a ver, Simón, ven para acá. Y se le quede viendo y le diga, Simón, tú tienes fama de ser bien mentiroso, ¿no? Y el Simón, no es cierto, ya estás mintiendo, Simón. Dios me acaba de dar los 10 mandamientos y dentro de ellos dice, no mentirás. ¿Cómo creen que se puso Simón en ese momento? ¿O cómo se puso aquel que Moisés llamó y le dijo, sabes que la Biblia dice que no vas a robar más? El ratero dijo, ay, ¿y ahora cómo voy a vivir? Voy a tener que trabajar, ¿no? O el que estaba adulterando le dijo, sabes que ya no vas a adulterar. A veces el que nos confronten
con nuestro problema, con nuestros pecados, nos provoca cierta incomodidad. Pero la palabra de Dios es la que nos viene a confrontar. Eso eran los 10 mandamientos. La palabra escrita en esas piedras para confrontar al pueblo con lo que estaban haciendo incorrecto. Imagínense, ¿no? Si dicen que desde el púlpito los agarramos a bibliazos. Imagínense cuando Moisés predicaba, los agarraba ¿a qué? A rocazos, ¿verdad? No se quejen, el papel no duele tanto. Yo me quejaría si Moisés me estuviera predicando con los 10 mandamientos, imagínense. Me agarró a rocazos, ¿no? Dirían. Es el confrontarnos con la palabra de Dios va a causar en nuestras vidas un deleite. Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, fíjate lo que te voy a decir. Cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios más que por una autoridad terrenal, que está bien que te confronte, pero cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, trae una paz a tu vida. Y nosotros nos hemos encontrado en el cual leemos algo y Dios te dice: quiero tratar contigo en esta área. Y nos decía algo la doctora el domingo pasado, que alguien vino y le profetizó y decía: espérame, primero, ¿con quién tiene que tratar Dios? Conmigo. Y eso es un orden bíblico. Antes de Dios mandar a un profeta a un pueblo, el pueblo ya sabía lo que estaba haciendo mal. El profeta no llegaba a decirles: hey, están pecando. Ellos ya sabían que estaban pecando. El profeta no venía a revelar lo que ellos no sabían. Ellos sabían lo que estaban haciendo mal. El profeta venía y decía: Dios dice que si no te apartas de tu pecado, que si no dejas de hacer esto, vendrá una consecuencia a tu vida. Pero no era porque, ay, no nos dimos cuenta que estábamos adorando a otro Dios. No era así. Ellos sabían por qué el profeta llegaba a ese lugar. Por eso decían, cuando se acercaba un profeta, decía, tenían miedo. ¿Por qué? Porque ya sabían que traía palabra de Dios para sus vidas. Entonces la palabra te va a confrontar y debes de aprender a encontrar deleite en ella. Último punto. Isaías 66:11 dice que debo de aprender a deleitarme en la abundancia de su gloria, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. ¿Por qué? Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Y con esto voy a cerrar. Deleitarnos con el resplandor de su gloria. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos se deleitan en la alabanza? Honestamente. Cante quien cante, toque quien toque. ¿Verdad? ¿Se acuerdan qué pasó cuando David venía de una victoria y venía danzando? ¿Qué pasó? Había alguien, ¿verdad?, que lo estaba observando y todo el pueblo deleitándose viendo al rey danzando. Bien contento David, ¿no? Hasta sacando los mejores pasos y todo, remolineando, dice el canto. Pero había alguien que lo estaba observando y no se estaba deleitando en lo que David estaba haciendo. Muchas veces nosotros no nos deleitamos porque ponemos la mirada en quien lo está haciendo. Tan importante es el hermano Marcos Witt como tan importante es nuestro grupo de alabanza. El detalle está en nos estamos deleitando. A mí me ha tocado personas que dicen: yo llego después porque la alabanza no me gusta. Y yo les he dicho muchas veces que la reunión congregacional la dividimos en dos partes. La alabanza es la primera parte y es lo que nosotros le entregamos a Dios. La segunda parte es la enseñanza, que es lo que Dios nos da
a nosotros. Entonces nosotros muchas veces nos volvemos egoístas y queremos solamente llegar a la parte donde Dios nos va a dar. Y no queremos llegar a la parte donde nosotros le tenemos que dar a Dios. Estamos siendo citados ahorita a las 10:30 para orar, ¿verdad? Nuestra reunión comienza ¿a qué horas? A las 11. Pregúntate, ¿a qué horas estoy llegando a la reunión? Yo sé que hay muchas cosas. Que tenemos que hacer, pero nuestro compromiso con Dios antes que con la autoridad es estar ¿a qué horas? A las 11 de la mañana. El día de ayer, con esto finalizo ya, lo prometo. El día de ayer fui a recoger a mi niña, hoy tiene una presentación de ballet, y la maestra dijo esto. Como soy bien malo yo para memorizar y sabía que mi esposa me iba a preguntar todo lo que dijo la maestra, grabé todos los audios, ¿no? Y se los mandé, dije, para que no me pregunte. Ya así más fácil, yo no me meto en problemas, fui sabio. Dice la maestra, y díganle a sus familiares por el amor de Cristo, así usó la maestra estas palabras, que lleguen temprano. El evento va a empezar exactamente a las 8 y es muy incómodo que empiecen los primeros bailables y empiece a llegar la familia y los que llegaron temprano estén moviéndose porque los otros andan buscando lugar. Y yo dije, si para los del mundo es importante la puntualidad, ¿cuánto más no lo será para Dios? Si para nosotros hoy la tenemos que llevar desde las 7:20, 40 minutos antes, y yo sé que ahí van a estar todas las mamás con sus niñas ahí en vestiditas, pintaditas y todo. Si para eso prestamos ese tiempo, ¿cuánto no más para Dios? Los que compran un boleto de cine, ¿cuánto tiempo se van con anticipación al cine? 1 hora, porque tienes que comprar los boletos y tienes que hacer fila para la dulcería. ¿Cierto o no es cierto? Y te avientas 1 hora antes de fila. Pero para la iglesia, no pasa nada, hay que empiecen, ahorita llego. Debemos de aprender a deleitarnos en su gloria. Y la gloria de Dios, dice la palabra, que está en medio de su pueblo. Dios desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Es que llegué a la congre y no sentí nada. Y le preguntas, ¿a qué hora llegaste? No, pues llegué ya cerca de las 12. Pues por eso, no te tocó el deleite, te tocó el regaño, pues, te tocó la palabra, no te tocó el deleitarte en Dios. No, es que en la congre. Y preguntas, ¿no? ¿Y qué onda con eso? No, pues es que la verdad no estoy llegando a tiempo. Hemos dejado de deleitarnos en la gloria de Dios. Porque nosotros hay cierto grado de perfeccionismo, de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto sí lo apoyo, esto no lo apoyo. Cuando Dios habló a Moisés, no le preguntó, ¿tú qué crees que le gustaría al pueblo escuchar? A ver, Moisés, dime, ¿tú crees que esté bien que les diga que no mientan más? ¿Ustedes creen que así fue? No, así no fue. No siempre vamos a escuchar lo que nosotros queremos. Por lo regular yo he aprendido que tengo que escuchar lo que Dios me está diciendo, aunque a veces es difícil. Pero aún en medio de eso, tengo que deleitarme en su presencia, en su gloria. Pónganse de pie. Le voy a pedir a Emiliano y a Eric que pasen. Y vamos a retomar rápidamente los 5 puntos. Debemos deleitarnos en la comunión con el amado. Debemos deleitarnos en su voluntad.
Debemos deleitarnos en su señorío cuando Él nos ordena algo, nos pide algo. Debemos de deleitarnos en su palabra, pero también debemos deleitarnos en su gloria. Y para poder deleitarnos de su gloria, tenemos que ser partícipes de esto que llamamos comunidad. Comunidad. Y dice la Biblia: mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Debemos aprender a habitar juntos en armonía. Ahí debe de estar tu deleite. Ahí debe de estar tu deleite. Cante quien cante, predique quien predique, debes encontrar un deleite. Yo veo a los de los carros ahorita y digo, está haciendo mucho calor. ¿Quién tiene calor aquí? Y tenemos unos cuantos aires, ¿verdad? Que nos enfrían, nos medio enfrían. Pero ve afuera con los de vigilancia y no tienen aire. Y yo los veo a veces tan contentos estacionando los carros bien lejos y traerle las llaves. Yo veo que le traen las llaves a veces a ciertas personas porque fueron a estacionarle el carro para que esa persona no caminara. Y yo los veo deleitándose y digo, qué padre. Qué padre que están allá afuera, ¿eh? Estamos agradecidos porque hay hombres, varones, ¿verdad? Valientes y esforzados que nos estacionan nuestros carros. ¿Y a poco no te sientes padre, ¿verdad? No pagas valet parking y lo tienes. Qué suave. Y ellos van y todavía veo que meten las llaves y se las entregan aquí adentro. Digo, se deleitan en lo que hacen. A los niños que tú no aguantas en tu casa, los traes a escuela dominical y ¿sabes qué? Los maestros se deleitan en enseñarles. Hasta decimos que hagan cursos de verano porque no los aguanto, ¿ah? Y ¿sabes qué? Los maestros se deleitan en eso porque han aprendido a tener contentamiento, sea cual sea la situación. Yo he aprendido a contentarme con 10, con 20, con 30, con 50, con los que Dios traiga un día a compartir. Yo con esos me deleito. ¿Por qué? Porque mi deleito no radica en la gente, mi deleite radica en Dios. En eso está mi deleite. Yo veo a los maestros, hay un grupo de 20 y tantos y hay unos grupos de 6 y los veo y se están deleitando con dar las clases. ¿Por qué? Porque han aprendido. Yo te quiero invitar a que te deleites en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo volvemos a decir: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque nos enseñas, Dios, que en ti